Entonces, muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase en el día de hoy, en la unidad número 8. ¿Cómo se llama la unidad número 8? Buscando sabiduría. Buscando sabiduría. En la unidad anterior, ¿cómo se titulaba? La unidad anterior. Llegando a ser como Cristo. ¿Sí? Las 7 llegando a ser como Cristo. Muchas gracias. Permítame en un momento que se me cruzaron acá mis. Muy bien, entonces la unidad de hoy se llama Buscando la Sabiduría y o sea, todas las lecciones que nosotros estamos viendo realmente están correlacionadas porque nuestro objetivo es la transformación a la semejanza ¿de quién? Dios. De Dios. De De Cristo, Cristo. sí, muy bien, de Cristo. Permítame que está como rara la imagen. Muy bien, entonces en esta unidad, buscando la sabiduría, había un versículo que era el versículo de memorización, que es Proverbios, ¿qué? 4, 20, 21. Muy bien, Proverbios 4, 20, 21. ¿De qué se trataba el versículo? De que uno debe estar atento a las palabras de Dios y oír sus razones y que no se aparten los ojos y que las guarden uno las palabras de él en su corazón, en el corazón. Pues eso es lo que me parece a mí. ¿Alguien más? Gracias, Nancy. Buenas noches, Nancy. Atarlas al corazón. Muy bien, entonces ese buscando la sabiduría realmente va atado ¿a qué? A Dios, a querer ser como Dios, como buscar tener una perspectiva del propósito que Él tiene. ¿Es sujeto a qué? O sea, A tienen que la, aceptarlo porque uno puede buscar una perspectiva de Dios, una imagen de Dios determinada, pero está sujeta a algo que es las escrituras. tangible, muy bien, a las escrituras. O sea, si no está sujeta a las escrituras, que es la verdad escritural de Dios, que muestra realmente la persona de Dios o lo que Dios quería que nosotros entendiéramos de Él, entonces realmente no estamos buscando la transformación conforme a la palabra del Señor o conforme a lo que el Señor quiere, a la semejanza de Cristo. Entonces, por eso dice, hijo mío, está atento a mis palabras, no a cualquier palabra, sino a la palabra del Señor, inclina tu oído a mis razones, ¿sí? A las razones que están dentro de la palabra del Señor, no se aparten de tus ojos, o sea, realmente está buscando de que esas palabras de alguna manera se vean reflejadas y guárdalas en medio de tu corazón. Y la lección comienza con una parábola que a mí me pareció más o menos lo que el Señor quería mostrarnos en el día de hoy en cuanto a lo que el Señor está mostrando. La parábola está en Mateo 7 del 24 al 27. Entonces vamos a buscarla y vamos a leerla. Si alguien la encuentra pronto, dice yo, y Mateo 7, ¿qué perdón? 24 al 27.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ujú. Entonces, este pasaje, digámoslo así, muestra para el creyente, porque acá ya en esta área nos estamos metiendo y nos estamos identificando, como ustedes lo han venido haciendo a través del curso, como creyentes. Esto no aplica a, ay, mi amigo fulanito de tal fuera, no, esto aplica a mi vida. Y en este caso, el Señor pues nos está mostrando haciendo una comparación sobre dos formas de escuchar la palabra, una que escucha y hace y otra que escucha y no hace. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, mira que la diferencia no está en la calamidad. La calamidad era la misma, ¿sí? Porque vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. O sea, la calamidad o las circunstancias para cada uno de los oyentes era la misma, ¿sí? ¿En qué estuvo la diferencia? Según lo que dice el pasaje, ¿en qué estuvo Y la las bases diferencia? sobre las que edificó la casa. ¿Y esas bases de dónde venían? Según lo que dice el pasaje. ¿Oiría ser? Muy bien, de lo que oyó e hizo. A uno se le llamó prudente, que se llama frónimos, ¿sí? En el griego, que significa sabio, juicioso. O sea, el que realmente escuchó la palabra y aplicadamente la hizo, ¿sí? Mientras que el otro se le llamó insensato y esta palabra en griego es moros. Es una palabra, es un oyente que es obtuso, necio moralmente, y es aquel que realmente de alguna manera escuchó la palabra y la ignoró, ¿sí? No la hizo. ¿Qué construyó cada uno? Dice que uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Cuando vinieron las calamidades, una casa se destruyó, ¿sí? Que fue la del insensato, la otra permaneció en pie. Mira que a ambos las circunstancias lo golpearon con el mismo ímpetu, pero lo que el oír y el hacer que fue mostrado por las acciones de la forma como edificó su casa, realmente determinó los resultados al final de la calamidad, ¿sí? Entonces, la persona prudente, Jesús llama primero al primero prudente, ¿sí? Y al otro insensato. Así que desde el inicio debemos afirmar algo. La sabiduría bíblica no se demuestra en lo que una persona dice saber, ¿sí? Para nada, dice saber. O sea, un creyente no es solamente palabras, no es solamente lo que dice saber, lo que escuchó y dice saber, sino en la coherencia entre lo que oye de Dios y la manera como vive. Algo que nos demuestra esto realmente de la parábola es que la calamidad revela lo que realmente tenemos como fundamento. Esto es muy importante para el creyente. La prueba no crea no crea de la nada nuestro carácter. O sea, le viene la prueba y ay, la prueba de ahí aparece, ay, mi carácter se formó, sí, o digámoslo así, se terminó de construir. Muchas veces la prueba lo que revela es realmente lo que nosotros hemos escuchado del Señor y los pasos que debemos seguir en medio de esa prueba. Entonces, por eso, actuar con sabiduría realmente demuestra la responsabilidad que tenemos ante Dios por nuestro crecimiento. No basta con exponernos a la verdad, sino debemos responder a ella. Y es aquí
donde, digámosle, aquí se desprende esa palabra sabiduría que nosotros digamos, en el mundo como tal, pensamos que es el cúmulo de conocimiento. Una persona sabia es aquel que ha estudiado mucho y que de pronto dentro de sus pensamientos, pues nos dice una serie de cosas que uno solamente dice, ¡oh! ¡Qué persona tan conocedor del tal tema, tan sabia!, ¿sí? Realmente dentro de los parámetros del Señor, la persona sabia es la que escucha y hace. Es la persona, si uno pudiera decir que la definición en cuanto a la sabiduría que se da bíblica es con un conocimiento adquirido y los pasos que debe seguir cuando enfrenta los diferentes procesos de su vida, ¿sí? O sea, las diferentes circunstancias de su vida en el día a día, los pasos que debe seguir que realmente que realmente vayan acorde a lo que el Señor le haya mostrado. La sabiduría no es tener una perspectiva global de todas las cosas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Porque muchas veces queremos ser Dios y tener toda la perspectiva de todas las circunstancias y más como oráculos, ¿sí? Como, ay, nos puede pasar esto y tener una visión de cómo enfrentar las diferentes circunstancias, como verlas antes con anticipación y poderlas sortear, ¿sí? Pero porque ya como que vemos el panorama, ¿sí? De todo lo que nos pasa alrededor. Pero no, realmente esa no es nuestra posición. Si hablamos de la humildad nos pone a nosotros en el lugar correspondiente con respecto a Dios, ¿cierto? En humus, bajo tierra. O sea, nos pone en el lugar correspondiente en cuanto a Dios. O sea, que nosotros no vamos a tener una perspectiva global de las circunstancias que nos corresponden. Eso le corresponde a Dios. Y créanme que Él en su sabiduría hace lo que le corresponde. Pero a nosotros, en nuestra perspectiva finita de las cosas que seguramente nos atañen en el día a día y que nos azotan, ¿sí? Que de pronto nos hacen movernos en un punto determinado de nuestra vida, nos corresponde es pensar, bueno, según lo que he aprendido de Dios, ¿cuál es el paso siguiente que debo dar? Realmente esa es la ejecución de la sabiduría. Una persona sabia bíblicamente es una persona que entiende la verdad del Señor y cuando es el momento oportuno la pone por obra. ¿Sí? Por eso dice, es andar bien delante de Dios con lo que Él ya dijo, es escuchar correctamente, pensar con reverencia y responder con obediencia en tu situación presente. No en la que tú pienses que va a venir, sino en la que te corresponde en el día de hoy. ¿Hasta ahí claro o alguna pregunta? O algo que acotar, que contribuir. Muy bien, entonces, más o menos aquí dice la arquitectura de la sabiduría porque el autor nos hizo un cuadro de dos disciplinas que corresponden a nuestro crecimiento en la sabiduría, ¿cierto? Que corresponden a la sabiduría como tal. El oír, el escuchar, que se divide en oír y meditar, y el hacer, que corresponde al perseverar y obedecer. Y esta lección, ¿cuáles desarrolló? Oír y meditar. Muy bien, desarrolló el oír y el meditar. Entonces, el oír, ¿cierto? Dice que la unidad desarrolla primero esta disciplina del oír. Esta disciplina del oír podemos, como escuchar, es escuchar atentamente, ¿sí? O sea, como prestar oído, atención a algo. Y aquí hace referencia a esta palabra griega que se llama epacroaomai. Perdón por la pronunciación, pero yo no estudié griego. Pero Ponle entonces, de griega no tengo nada.
pero es parte del estudio de la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Realmente el oír es prestar oído cuidadosamente. No se trata de que el sonido realmente rebote al oído, o sea, no es como que uno está escuchando, sí oyó los diferentes ruidos que pasan en nuestra vida, sino que realmente es disponer todo nuestro ser, la integridad de nuestro ser, delante de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué características tiene? Dice que es prestar atención personal y recibir con humildad la palabra del Señor. Asumir total responsabilidad por lo que se escucha. O sea, yo en los discipulados que hago hay una parte donde habla sobre el chisme. No es que me vaya a desviar del tema, sino que cuando se habla de eso es que realmente nosotros tenemos una responsabilidad sobre la información que recibimos, de tramitarla correctamente. La palabra de Dios tiene esa facultad. ¿Sí? Es primordial que nosotros la palabra del Señor la escuchemos y la tramitemos realmente conforme a lo que el Señor quiere para nuestra vida. La palabra de Dios no es estática. ¿Sí? No es algo que simplemente la tengamos que memorizar y ya una vez que ustedes envían su versículo de memorización y ya queda ahí. No, la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros comienza a cumplir una función interna. Sí, por eso la responsabilidad realmente de escudriñar en las escrituras para que nosotros, digámoslo así, para que el Espíritu Santo tenga las herramientas de la palabra del Señor para que ahora sí podamos hacer lo necesario en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, entender que un mal oír produce malas reacciones en la vida. O sea, si yo escucho, soy un oidor olvidadizo, como lo dice en Santiago, si yo escucho y olvido lo que la palabra del Señor dice, realmente los resultados van a ser como el hombre insensato de la casa del que construyó su casa, edificó su casa en la arena. Entonces, ¿qué características tiene el oír? ¿Sí? Porque la meta del oír no es acumular información bíblica, sino es preparar el terreno para dar fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene el oír? Pues hay una atención, una receptividad, hay humildad en el proceso de escuchar la palabra de Dios y una disposición a responder correctamente. Hay una responsabilidad que yo adquiero por recibir esa verdad y realmente tener que de alguna manera hacer, que ese es lo que ustedes van a ver en la próxima clase. Entonces, un mal oír produce malas reacciones, un buen oír prepara una vida sabia. La meta del oír no es acumular información bíblica, sino preparar el corazón para dar un buen fruto. Entonces ahí nos mostraba 4 oyentes. Esta es una perspectiva diferente en cuanto a la parábola del sembrador. Por lo general ustedes han escuchado la parábola del sembrador en cuanto a la palabra, en cuanto a la predicación de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es inescrutable, o sea, tiene muchas aplicaciones según el contexto en el que nos movamos. En este caso, la parábola del sembrador, según el autor del libro, nos muestra a 4 oyentes, ¿cierto? Está hablando, o digámoslo así, podemos enfocarlo en 4 oyentes. ¿Sí? 4 oyentes que reciben la semilla, que es la palabra del Señor, y que nosotros en somos la tierra preparada para escuchar esa palabra. Está el oyente indiferente, ¿sí? Está el oyente, el impulsivo, el infestado y el fructífero. Y de alguna manera en la lección nos decía, podemos estar en cualquier momento de nuestra vida, podemos estar en alguno de esos oyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, dime. No puede ser que, no puede, perdón, no puede ser que hayamos pasado por el indiferente, el impulsivo, el infestado y ahora estemos en el fructífero. Puede ser, esa es la idea.
O sea, esa es la idea, ¿sí? La identificación es porque de alguna manera en lo que nos inviste la vida, o sea, lo que nos golpea la vida, muchas veces nosotros podemos estar en cualquiera de esos, según la etapa de, digamos así, de relación que yo tenga con mi Señor, porque realmente el oír la palabra y el hacerla, o sea, actuar con sabiduría, realmente lo que refleja es mi relación con mi Señor. Por eso es que hemos venido desarrollando el deseo de la palabra del Señor, el deseo de querer ser transformados como Cristo, ¿cierto? A medida que nosotros vamos creciendo, lógicamente, según las circunstancias de nuestra vida y según el crecimiento que tenemos en el Señor, entonces muchas veces yo voy a reconocer que en esta situación no, yo me pasé por alto la palabra del Señor, fui indiferente. Yo ya la he escuchado, sé lo que el Señor me pidió, pero no, fui indiferente. En otro momento sé lo que el Señor me dijo, sí, pero fui impulsivo, ni siquiera consideré lo que el Señor tenía por decir, ¿sí? En otras oportunidades dejé que la circunstancia me abrumara, me ahogara como hace la maleza y realmente no reaccioné como correspondía en cuanto a la palabra del Señor. Pero en otra oportunidad, pues realmente fui fructífera. Sí, realmente el Señor ya te entendía que el Señor me quería decir y realmente obré conforme a lo que el Señor me dio. Por eso es otro enfoque en cuanto a la parábola del sembrador. ¿Sí? En cuál estás en este momento? Sería la pregunta. ¿Sí? Las circunstancias que te están agobiando hoy, ¿en cuál estás? Yo en el infestado, porque, porque sí, a veces uno, o sea, uno trata de, por lo menos a mí, mi caso personal, ¿cierto? Yo escucho la prédica, trato de estar, pero entonces la gente que lo rodea, yo todavía no tengo esa voluntad, no sé si solamente es a mí que me pasa. Y hay cosas que lo distraen a uno como de este mundo, ¿no? O sea, uno no Sí, está o sea, la verdad, yo no estoy tan aferrada hacia Dios que diga, uff, sí, qué Sí. cosas, no voy a dejar que, pero si uno, yo trato, me falta de pronto fuerza de voluntad y lo que dice, lo que acabo de decir, de acercarme como más a Dios, pero a veces uno como por el afán de hacer las cosas y esto, eso es lo que a mí como que me ha costado, ¿no? ujú, Y de pronto los comentarios de varias personas o que uno las personas que tiene alrededor, pues sí me considero que a veces todavía no he llegado como al fructífero, la verdad. Entonces, eso es lo que pues estoy aprendiendo y pues con la ayuda de Dios algún día llegaré. muy bien. Entonces, Gracias, Nancy. Realmente esto va ligado con lo que aprendimos al principio. Eso que dijo Nancy es la identificación de su propio camino. Cada uno de nosotros comienza a identificar los parámetros de nuestro propio camino, ¿sí? Y digamos así, que cada lección contribuye a que nosotros identifiquemos bien qué es lo que está en nuestro corazón y realmente cómo tramitamos la palabra del Señor, cómo la vemos, cómo ella influencia en nuestra vida y si realmente nosotros pues estamos actuando en sabiduría. La meta es caminar como Cristo. Esa es nuestra meta, ser semejantes como Cristo. Pero lo que dice el Señor es que nosotros estamos en ese proceso, ¿sí? Y parte de ese proceso es identificar esas características que tenemos nosotros en cuanto a identificar nuestro propio camino, ¿sí? Pero muchas veces lo que nosotros tenemos a nuestro Señor es como, yo diría que nuestro Señor muchas veces tenemos es la palabra de Él como un alimento ocasional según nuestras necesidades, no para forjar nuestro carácter en nuestro día a día, sino como un alimento ocasional según las circunstancias y lo abandonamos según si llena nuestros intereses o no. ¿Cierto? Y por eso está lo de, ustedes vieron allí, lo de que la palabra del Señor es esa propaganda ocasional que llega, la miramos, si nos atrae, hasta llamamos, ¿cierto? Porque, ay, esto me sirve y como que llamamos a ello, o muchas veces lo que hacemos es desechar la palabra del Señor según lo que, si no nos atrae, ¿sí?
esto no me corresponde a mí. De pronto la aceptamos si eso le corresponde a fulanito, ¿sí? O sea, realmente muchas veces estamos pensando en la palabra del Señor como algo que compete a otros, pero que a nosotros mismos no nos compete. Por eso habla de esa propaganda ocasional. Y hay una verdad en el libro que me gustó traerla, ¿sí? Porque realmente es como si nosotros nos vistiéramos de piedad, pero realmente la que nos viste de piedad a nosotros, aparte de ya ser revestidos con el nuevo hombre por medio de la obra de Cristo, es nuestro andar con el Señor. Y dice que la piedad no es el resultado de responder a unos principios bíblicos, sino de responder a una persona. ¿A cuál persona? Adiós. Muy bien, viéndolo como alguien cercano, ¿no? Porque no estamos hablando de, no vamos a rebajar a Dios como persona, cabe aclarar, sino a verlo como alguien con quien nosotros nos estamos relacionando de una manera profunda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, digámoslo así, una de las cosas que debemos reconocer es que nosotros vemos la palabra quizás para vestirnos de piedad, aparentemente, pensando que, bueno, diciendo unos versículos bíblicos, pensando en orar eventualmente, o que si decimos y si decimos en cada esquina Dios lo bendiga o bendiciones, entonces nosotros realmente estamos caminando en la palabra del Señor. Pero debemos que hacer un análisis realmente concienzudo si la palabra del Señor está impactando nuestra vida de una manera en que yo la estoy oyendo y como dice allí, la estoy mirando. Había una palabra que creo que no anoté, que está en la lección, pero dice que esa palabra, cuando dice que mirar atentamente la palabra del Señor, realmente es agacharse y escudriñar, buscar, y el ejemplo daba como en un tapete, buscar como si buscara una aguja en un pajar, con un cuidado de atención, porque de pronto si se llega a tropezar con la aguja se chuza y se puede causar daño, ¿cierto? Asimismo, se debe buscar la palabra del Señor, ¿sí? Tener como alejar las cosas, ¿sí? El ruido que hay alrededor y buscar atentamente lo que el Señor quiere decirnos, ¿sí? Nunca vivimos sin escuchar algo. El creyente sabio no solo presta atención, sino discierne intencionalmente la fuente de la voz que gobierna la interpretación de su vida. Entonces, en medio de todo lo que hay, realmente es una responsabilidad del creyente enfocar su oído, enfocar su mente en conocer la palabra del Señor. Y allí es donde tú tienes que preguntarte, ¿a quién vas a oír? La voz de Dios Ujú. ¿A quién vas a oír? ¿Cómo? Porque eso suena muy intangible. por medio de la palabra. Muy bien, la voz de Dios La- por medio de la palabra. ¿Sí? Y por medio de lo que enseña por medio de la palabra el Espíritu Santo, porque no podemos dejarlo de lado. Entonces, para eso no solamente es escuchar atentamente, porque nosotros somos oidores olvidadizos, o sea, no es solamente escuchar, sino retener esa palabra. Y aquí es cuando entra, digámoslo así, otra rama de la disciplina de escuchar, que es el meditar. ¿Sí? Mira que esa palabra es en el griego es zúmbalo. A esta sí la puedo leer. Dice arrojar junto, considerar, ¿sí? Realmente la palabra de meditar tiene varias características, ¿sí? Digamos que dice es como consolidar lo que se cree, lo que se entiende de Dios, lo que se ha aprendido de Dios y pasarla por todos los filtros de nuestra mente, ¿sí? A eso se le llama rumiar. ¿Sí? Como estar masticando constantemente algo, ¿sí? Realmente no es divagar, no es quedarse uno, como dice,
que lo ve como, se disocia, es la palabra que utilizan, se disocia y uno lo ve por allá, ay, está, no, es que tenía la mente, ay, no sé dónde tenía la mente o la mente en blanco. No, no es que recorra miles de pensamientos y de pronto llegues y puntes, entres en la palabra del Señor. No, es enfocar la palabra del Señor en un punto específico en nuestra mente donde la pensemos, bueno, esto qué fue lo que me quiso decir el Señor con esta palabra, qué es lo que significa. Decía ahí el estudio, mirar diccionarios, preguntarle a las personas sabias en cuanto a lo que quiere decir el pasaje, o sea, tener una interrelación con la palabra del Señor, así, de un enfoque donde yo me arrodille y realmente piense qué es lo que quiere decirme el Señor por medio de la palabra para comenzar a retenerla, o sea, comenzar a moverla en nuestra mente. Otro ejemplo que yo utilizo en mis discipulados es que nuestra mente realmente tiene la capacidad de pensar miles de cosas en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes les pasa alguna situación en la calle y ustedes en un momento están pensando muchas cosas de las cuales cómo pueden resolver la circunstancia que están en la calle? Se les vienen muchos pensamientos en un momento, ¿sí? Pero llega un momento donde ese pensamiento lo enfocan a lo que van a realizar, ¿sí? O como vemos, a veces actúan con impulsividad. Cuando se trata de la palabra del Señor, es comenzar a enfocar esos pensamientos de una manera donde estoy entendiendo que realmente es Dios el que está mostrándome algo. Y yo quiero entenderlo porque eso es parte de ser una persona sabia que está edificando su vida, su altar personal, su casa interior, lo está edificando para su Señor. Y eso necesita verdades tangibles, fuertes en mi mente para que yo pueda luego realizarlas, ponerlas por obra. Es tomar la verdad y ponerla frente al corazón una y otra vez hasta que transforme nuestras respuestas. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en cuanto a no meditar la palabra, según lo que dice ahí? El problema del oidor olvidadizo, ¿cuál es? No permanecer en la verdad. Que escucha pero no lo practica. Ujú. ¿Qué otra cosa? Realmente no sigue pensando, ya se le olvida, lo escuchó en el momento y al rato, ¿de qué hablaron? No, no sé. Sí, exactamente. O sea, como que no, en su mente no lo retiene, ¿sí? No hace los procesos para retener algo, ¿sí? Es como cuando ustedes les dicen, van por la calle y ven algo interesante y dicen, eso tiene un número de teléfono. ¡Ay! Tengo que memorizarme el número de teléfono y se van pensando todo el tiempo, el número de teléfono es tal y tal y tal. El número de teléfono, que no se me olvide porque tengo que llamar tal cosa. Entonces, no, no, y se lo memorizan, tan, 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 llegan a donde tienen y lo llaman, ¿sí? Porque realmente enfocaron su mente en ese pensamiento, ¿sí? Así, no con o sea, más santo, o sea, con la reverencia que corresponde al Señor, realmente debe ser el proceso de nuestra mente, ¿sí? Y a eso se le llama meditación. Entonces dice, nuestra escalera, ¿no? De la puerta de entrada al hábito santo. Entonces, oír que prepara la recepción, abre la puerta a nuestro interior, meditar, que es el segundo paso que profundiza la verdad, la sienta en la mesa de nuestro corazón y nuestra mente, como que la pone como esto es cierto, ¿cierto? Y eso va a los otros pasos que ustedes van a ver la próxima semana, que es el obedecer y el perseverar. Entonces, pasos prácticos para edificar nuestra casa espiritual hoy, ¿sí? Según lo que está según lo que está en la guía, digámoslo así, que los traje para que ustedes realmente tuvieran cosas prácticas que pudieran hacer. Uno, examina tu tierra. ¿Qué oyente eres? ¿Sí? Que les preguntaba yo ahorita. Filtra el correo.
No leas la Biblia buscando datos, acércate sabiendo que estás frente a la voz de tu Dios. En la clase anterior, Marce nos decía que realmente en cada parte de las escrituras está el Señor. O sea, no hay, la escritura no es un libro común y corriente. Esta semana vi un reel de un expositor que mostraba por medio de un gráfico la conexión bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entre más conectada estaba, porque era un gráfico de colores, entre más conectada estaba, más intenso era el color, ¿sí? Y era algo asombroso porque ningún libro secular tiene esa correlación, solamente las Sagradas Escrituras. Y lo espectacular de ese libro, del libro de las Sagradas Escrituras y de ese proceso que hicieron para como mostrar por colores la correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que es un libro que fue escrito por 40 hombres diferentes. Como lo vemos en cronológico, diferentes contextos, diferentes estatus sociales, diferentes niveles de educación. O sea, mantener esa línea de correlación en todo el libro realmente es algo magnífico. Tiene que haber alguien por encima de eso, el autor original, que es nuestro Señor, realmente guiando todo el proceso de las escrituras, ¿sí? Como para que, como oyentes, nosotros desechemos la palabra del Señor como si fuera una propaganda vacía. Ujú. Qué triste eso, porque el Señor se esmeró durante mucho tiempo para que nosotros lo tuviéramos, no solamente para la salvación, sino para limpiarnos los pies en nuestro día a día, para caminar en la santidad que requerimos delante de Él, porque es para nuestro propio beneficio. Esto no le beneficia a Dios, sino nos beneficia a nosotros. Él creó todo un sistema bíblico coherente para que nosotros pudiéramos caminar con Él, ¿sí? Y para eso, entonces, para poder enfocarnos en la palabra del Señor, realmente, intencionalmente nos toca reducir lo que nos distrae en nuestro día a día. Bajarle el volumen a aquellas cosas que nos distraen, a aquellas circunstancias que quizás tenemos que pasar porque estamos en este mundo caído, y subirle la intensidad a lo que realmente nos va a servir, que es la palabra del Señor, no ponerlos en competencia. Muchas veces nosotros estamos diciendo, ¿sí? Estamos diciendo, no, es que las cosas me distraen, no, es que yo, ¿sí? No, pero realmente lo que estamos diciendo, todas estas cosas son mejores o son más importantes que mi Señor. Miren el nivel donde queda, ¿sí? Más importante que mi Señor. Porque nosotros hemos decidido darle esa relevancia. El Señor nos está pidiendo que nosotros oigamos, meditemos en su palabra, ¿sí? Ujú. Por otro lado, dice que preguntemos sobre la palabra. ¿Qué dice del Señor? ¿Qué me revela Dios? ¿Qué revela de mí? ¿Qué muestra de mí? Exige un aterrizaje, lleva la lectura de un pasivo, qué bonito texto. Ay, no, esta palabra del Señor hoy sí me llenó y sale y ¡pum! Se le olvida, ¿sí? Ay, qué bonita la palabra del Señor, es que es tan bonita, tan refrescante, me da paz. O sea, sí, pero no. ¿Sí? O sea, el objetivo de la palabra del Señor sí tiene darnos paz, de alguna manera mostrarnos lo bonito, pero realmente mostrarnos lo real de lo que somos nosotros delante de Dios y quién verdaderamente es Dios. Entonces, pasarlo de una emoción pasajera a algo que realmente sea duradero en nuestras vidas. Y dice, permanece en el sitio, dale a la verdad el tiempo suficiente para penetrar, consolar y transformar nuestro corazón. ¿Sí? O sea, cuando estés meditando, ay, que no, ¿en qué bobadas estoy pensando? ¿Sí? Y de pronto, perdón la palabra,
Pero de pronto a veces uno como que se disocia, tiene la mente dispersa. Cuando sea así, recuerda que puedes meditar en la palabra del Señor, puedes traer a memoria lo que has aprendido en la palabra del Señor cada día. Estos estudios se hacen para eso. El estudio de transformados a su imagen realmente, aparte de mostrarnos cómo transformarnos a la imagen, cómo son los pasos, el proceso que comenzamos cuando conocemos a nuestro Señor, también tiene una implicación diaria, porque nos enseña a nosotros a tener un tiempo devocional con nuestro Señor, a tener un tiempo apartado para Dios cada día, 5 días a la semana, donde leemos la palabra, donde nos exponemos a ella, donde meditamos en ella y donde cambia nuestra mente, nuestras emociones para un actuar, ¿sí? Entonces, todos edificamos. ¿Sobre qué descansa tu vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿De qué sobre depende? la, Según lo que vimos en el estudio de hoy, ¿de qué depende? de la palabra que leemos y que seguimos meditando en ella cuando la estudiamos. Muy bien, hasta el momento en eso. La próxima semana van a ver la otra parte que ya es del hacer, ¿cierto? Entonces, la sabiduría, la primera parte de la sabiduría, no se demuestra en cuanto entiendes de los misterios del cielo. O sea, porque muchas personas eruditas se van a basar en memorizar la palabra por doquier, en saber cuánto texto bíblico se puede, en, no sé, hacer un estudio profundo de la palabra, pero solamente para acumular intelecto, ¿sí? La palabra del Señor tiene la facultad de que te enseña, te redarguye, digámoslo así, te implica en su palabra, la hace personal en tu relación con el Señor y luego te transforma de tal manera que tus acciones pueden ser transformadas, ¿sí? Por medio de lo que aprendiste. Entonces, no es un cúmulo, realmente uno debería pedir la palabra necesaria para poder actuar que honre al Señor, que glorifique al Señor. ¿Mm? Entonces, realmente debemos ser fieles hoy. Nuestra petición es que podamos ser fieles hoy en cuanto al oír atentamente la palabra del Señor, ser ese oidor, no olvidadizo, sino un oidor que permanece en la palabra del Señor. Tu sabiduría comienza en el momento que prestas atención a Dios, madura mientras meditas en su palabra y se hace inquebrantable cuando tu vida entera descansa sobre la roca. ¿Algo que acotar? ¿Algo que ustedes quieran contribuir en cuanto a lo que les pareció, en cuanto a lo que vieron en la lección de esta semana? ¿Cómo les impactó? A mí me impactó que seguimos siendo esa bolsita de té que nos pone a prueba la palabra en el momento en que nos meten en el agüita, ¿sí? O tenemos que tener el control de nuestras emociones. O sea, cómo nos va educando el Señor poco a poco. ¿Mm? Hasta ahí. Gracias, Lili. Sí, las circunstancias y cómo ya, digámoslo así, de lo que pasamos a que el agüita caliente y nosotros como bolsita de té sale y teñimos el agua, a que sí podemos teñirla de un mejor aroma, ¿no? De un mejor sabor, pero va ligado directamente con mi relación con el Señor. ¿Alguien más? Pues a Bueno, mí ya. en la unidad 8 donde decía la disciplina básica de la meditación en los proverbios que había que llenar, pues a mí me pareció que dice es, por ejemplo, no desprecies, inclinaos, aparte, nátalas, escríbelas, guarda. O sea, es como si Dios nos estuviera, o sea, en los proverbios siempre uno tiene que estar como muy atesora, escríbelas, guarda, lígalas.
O sea, todo eso a mí como que yo decía, Dios mío, o sea, sí, había mucho tiempo de muchos, o sea, yo nunca había estudiado eso, o sea, eso es nuevo para mí, pero sí como que como dicen ustedes, me impactó porque todo es como si fueran órdenes, ¿no? O sea, átalas, inclínese, en apartes, en escríbelas, o sea, como si algo tuviera que tener uno como tan presente la palabra de Dios. Entonces a mí todo este proceso siempre me he cambiado un poquito. Entonces, porque yo siempre en todas las clases interrumpo para decir, porque sí se han dado cuenta por ahí los que mantienen más contacto conmigo, por Claro. lo menos he cambiado mucho como la perspectiva, porque uno como que se asusta, o sea, como uno dice, pues, pucha, o sea, pues, le toca a uno cambiar su forma de ser, porque pues obviamente eso es lo que Dios quiere para uno, ¿no? Que uno cambie, que uno sea como ejemplo, como para, no que uno se vuelva santo, pero sí que por lo menos digan, oye, ¿cómo ha cambiado? Yo la veo diferente. Entonces sí, me ha servido y sí, eso fue lo que más como que hoy estuve como en esa lección y entonces me pareció como muy, o sea, que siempre es como una orden, sí, como que obviamente que Dios le da órdenes a uno, pero eso sí me pareció como pues chévere, la verdad. Ahí yo, quisiera con lo que dije, con la intervención de Nancy, aclararles algo y creo que Marce lo había tocado en otra oportunidad. Realmente este proceso que estamos con el Señor es posicionarnos del lugar que el Señor nos ha otorgado. Es increíble que nosotros, a pesar de que somos salvos y que el Señor nos declaró hijos, que somos santos delante de Él, es como si nosotros fuéramos de alguna manera, tuviéramos una posición importante delante de Dios, pero andáramos como mendigos. Sí, sí me hago entender. Este proceso de santificación es ponernos en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Nosotros vivir en el mundo es estar habituados a vivir alejados, destituidos de la gloria de Dios. Nosotros ya no estamos ni alejados ni destituidos de la gloria de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Como somos hijos de un Dios vivo, pues debemos andar como hijos de un Dios vivo. Eso requiere que cambiemos pues toda nuestra mente, transformar nuestra mente, como dice el versículo de Romanos, realmente requiere transformar nuestra mente y posicionarnos de esa condición que el Señor nos dio. Realmente nosotros sí somos santos, posicionalmente santos, pero en nuestra diario vivir nos toca comenzar a vivir de la manera como el Señor nos ha posicionado. Y esas normas que tú dices que de alguna manera en Proverbios, claro, él las habla tajantemente, es porque son de beneficio para nosotros. ¿Cuántos padres acá, cuando están en sus hijos en proceso de crecimiento, no tienen que ser normas, no les dan normas tajantes para que ellos realmente se mantengan en una línea hacia el proceso que realmente es bueno para ellos? Pues esas normas, digamos así, esos principios que necesitamos para andar como hijos de Dios, pues el Señor es muy, digamos así, muy perseverante con ello. Realmente, nos trata como hijos que somos. Por tanto, pues Él encamina nuestra forma, nuestra mente, nuestro corazón hacia realmente lo que la posición como hijos nos corresponde. Pero nuestra naturaleza pecaminosa hace que esas normas y esos principios que el Señor quiere establecer a nosotros nos entre en reversa, ¿sí? Como la primera como que la primera reacción es rechazarlos, ¿sí? Como, uy, Dios tan duro, pero realmente sus pensamientos son de bien para mi vida. Entonces, digamos, utilizando lo que dijo Nancy, realmente es una verdad que nosotros debemos rescatar. Cada vez que ustedes estén en este proceso de santificación y miren la sabiduría como el proceso de entender el conocimiento, de prestar oído, al conocimiento del Señor y ejecutarlo por obra, porque no podemos dejarlo estático. Es bueno que nosotros recordemos que el Señor nos lo dice porque nosotros somos sus hijos y debemos andar conforme a lo que el Señor dice. Por eso hay una verdad que también estaba en el libro que yo la anoté acá y quisiera despedirme de ustedes con ella. Dice, escuchar las palabras de nuestro Dios e ignorarlas. No respondemos de ninguna forma particular
y pensamos que hay tanta distancia entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Las palabras de Dios no son parte de la propaganda. Sus palabras hacia nosotros demandan y merecen una respuesta apropiada. Sus palabras son tan importantes que demandan de nosotros que le demos una respuesta apropiada. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Escuchar la palabra del Señor, oírla atentamente y meditar en ella. Ya la próxima semana ustedes van a abarcar la parte de la disciplina del hacer. Bueno. No he calificado porque esta semana realmente ha sido muy complicada, les confieso. No he calificado ni he revisado versículos. Pienso el día de mañana ponerme al día con eso. Espero que me tengan paciencia. Si no puedo mañana para ponerme al día, pero voy a calificar y voy a ponerle el chulito a sus versículos. Entonces, para que sepan que esa es mi responsabilidad, pero realmente esta semana ha sido bien difícil para mí. El Señor les bendiga y nos vemos entonces la próxima semana con la siguiente lección. Gracias.